la aparición de un libro que interesa a la historia de la vida universitaria en la provincia de San Luis, porque es un libro que está referido a la Universidad Nacional de Cuyo en San Luis. Se trata de un ebook, es decir, una edición que se puede consultar en la página web, entrando al sitio de la nueva editorial universitaria. La obra, que es fruto de una investigación que ha venido realizando desde hace largo tiempo Luis Alberto Tochi Moreno, a quien le pedí que me atienda. Espero que no tengamos demasiados problemas para la comunicación. Tochi, buen día. Felicitaciones por el libro. Esperemos lo mismo. Buen día, Mario. Buenos días a vos, tu equipo y audiencia. ¿Por qué estudiaste en la Universidad Nacional de Cuyo en San Luis? Bueno, en primero, hace allá por el 2012, una exposición de fotos hechas en ocasión del aniversario de la universidad. Entonces yo dije, bueno, caramba, pero acá faltan fotos de la otra época, de cuando éramos Cuyo. Entonces alguien dijo, no, acá la universidad nació con Mauricio López. Digo, sí, pero todo nacimiento lleva un embarazo. Y aquí el embarazo fue la Universidad de Cuyo. Y empecé a tratar de aclarar algunas cosas, de escribir algo sobre los movimientos estudiantiles de aquella época. Yo fui dirigente de una de las agrupaciones existentes. Y bueno, me di cuenta que no podía escribir de eso porque siendo yo parte de uno, mal podía referirme a los demás y encima sin conocerlo. Y por allí apareció el doctor Klappenbach y me dio, conversando sobre este tema, me pasa unos días después una fotocopia y que me muestra un hecho de la historia de la Universidad de Cuyo, muy antiguo, anterior a la fundación misma, que yo desconocía. Y ahí me puse a investigar. Y bueno, descubrí un montón de cosas que no conocía. Y bueno, esto tiene, acá en San Luis son muy pocos los que lo conocen. Me puse a profundizar y sale también, bueno, la labor de los profesores fundadores, ¿no? Que realmente hicieron lo que hoy es Universidad de San Luis, empezó con ellos casi desde la nada. Muchos de ellos fueron profesores míos, bueno, y me parece que ellos me decían que se conozca lo que hicieron, los altibajos, que las luces y sombras que tuvo en sus orígenes la Universidad de Cuyo aquí en San Luis, y me parece que ellos merecían un reconocimiento y un homenaje. Se fue juntando todo eso y empecé a escribir, y como dicen los que saben, la historia lo lleva a uno, ¿no? Por donde la historia quiere y no por donde uno piensa. Y así salió este ejemplar. ¿Y por qué luces y sombras hablas en el inicio de la universidad aquí? Bueno, porque San Luis, digamos, la gesta fue fundamentalmente en Mendoza. En San Luis fue poco. Las gestiones para lograr una universidad o una facultad aquí en San Luis empezaron un poco tarde. Y bueno, luego los profesores que llegaron acá, algunos asustaron a la gente, y la ciudad los trataba mal, los trataba de los extranjeros, no se los quería. Luego hubo muchas dificultades, varias veces desde Mendoza querían llevarse alguna de las carreras para Mendoza, decían algunos sectores de Mendoza, ¿no? Que la ciudad era más importante, la provincia mucho más rica que San Luis, que debía concentrarse todo allá. Hubo varias cosas de esas, hubo varios intentos incluso uno en 1941-42, de sacarle a la Universidad de Cuyo todo lo que estaba fuera de Mendoza vía presupuestaria. Hubo una excelente defensa del entonces senador demócrata de Mendoza, Suárez Lago, y luego varios intentos de quitar la escuela normal de la universidad y volverla a lo nacional. Hubo así muchos altibajos, muchas discusiones, y inclusive a nosotros los dirigentes universitarios en los años 60, los profesores de las autoridades decían, muchachos, no hagan líos porque Mendoza nos puede intervenir, viene alguien de afuera y destruye todo lo que hemos logrado. Eso a veces era para tranquilizarnos y no hacer lío, y otras algo de fondo había.
Entonces fue una cuestión bastante interesante de defender, de crear y defender, defender y crear permanentemente. ¿Y por qué, cómo es que eso que los profesores iniciales que vinieron a San Luis no fueron bien recibidos? Bueno, es un poco lo explica, no sé hasta dónde, pero así lo cito, el libro de Juan José Arévalo, que fue el que transformó el inicial Instituto Nacional del Profesorado, que nació en 1940, él lo transforma en el 41 en Instituto Pedagógico. Era un guatemalteco que estaba exiliado acá en Argentina, luego regresa a su patria donde fue elegido presidente de Guatemala, ¿no? Es decir, una de nuestras autoridades. Entiendo que se va, creo que se va de San Luis por eso, ¿no? ¿O no? No. El primero se lo llevaron a Mendoza. Era realmente un pedagogo muy buscado por todas las universidades argentinas en ese momento. Muy buscado. Era lo que diríamos ahora un bocho. Se fue a Mendoza. De Mendoza tuvo problemas con un profesor que había allí muy facho. Estamos hablando de los años de la Revolución del 43. Y se fue a Tucumán. Y cuando estaba en Tucumán, le llegó la noticia de que lo habían propuesto y luego elegido gobernador. Lo votaron presidente. Lo eligieron presidente o candidato estando acá en Tucumán, ¿no? Ganó, según dicen las cuentas, por más del 80% de los votos. Entonces Arévalo dice que los primeros profesores que vinieron acá tenían también injerencia en analizar los profesores de la escuela normal. Y se encontraron con que estaban un poco atrasados en cuanto a la concepción pedagógica y científica de cada una de las asignaturas. Y hubo una propuesta de la que he leído comentarios, pero que no la encontré como tal, en la que decían que había que dejar cesante a una buena cantidad de docentes. Y eso, por supuesto, puso mucho susto, mucha preocupación en las familias y en las personas que trabajaban allí. Y también, en la escuela normal. En la escuela normal. En la escuela normal. En la escuela normal. Y dice Arévalo que también en esos momentos la escuela normal y todos los cargos nacionales eran manejados por el caudillo político de ese momento, al que le llamaban el chileno Arancibia Rodríguez. Entonces le sacaban la escuela normal y no tenía dónde poner gente para quedar bien poniendo cargos, ¿no? Entonces, como algunos de ellos eran extranjeros, Malanzat de los Santos era español, el profesor Kaiser Lenoir era francés, entonces le empezaban a llamar los extranjeros y por extensión le decían extranjeros a todos los profesores que venían de afuera porque no había profesores propios de San Luis, que fue otro de los... Pero no es entonces cuando llegan acá quienes después se constituyen en verdaderas personalidades, no solo en el ámbito universitario, sino en el ámbito social de San Luis, profesores que venían de La Plata, de Buenos Aires, etcétera. Exacto. Al principio lo llamaban los extranjeros, así despectivamente. Y en un momento, cuando se hablaba que se cerraba, dice Arévalo en su libro, que los veían, se los cruzaban en la calle, los miraban socarronamente como diciendo, bueno muchachos, ustedes ya se van. Entonces eso fue y después reconoce Arévalo que uno de esos profesores, director, que era realmente un precursor en las matemáticas en Argentina, dice, era cualquier cosa menos diplomático. Es decir, entró acá como un peso pesado sin adecuarse un poco a la idiosincrasia de la sociedad puntana, ¿no es cierto? Entonces decía que era culpa de él de no manejarse con eso. Y cuando lo quieren nombrar a él, corriendo, por ejemplo, al director de la escuela normal, al profesor Bianchi en aquel momento, Arévalo le dice no, porque él no quería más conflicto. Póngame a mí al lado de Bianchi y vamos a trabajar juntos. Y así fue como logró superar esa situación. Un poco la diplomacia y la capacidad científica de Arévalo. Ajá. Y ese hecho, y después, bueno, después cambia digamos, la actitud social ante los universitarios, ¿o no? Hubo rechazo siempre, pero también el mérito muy importante de la gente que trabajó acá, que por ejemplo Puelles y Colavita
fueron de los primeros en plantear cómo colaborar con los gobiernos provinciales en las áreas específicas. Y luego vino alguien al que... Gabino Puelles. Gabino Puelles, sí. Y su esposa, y Alberto Colavita. Alberto Colavita. Y la señora de Colavita, Ida Ruba de Puelles, de la señora de Puelles, es la primera mujer docente universitaria en San Luis. Y luego vino alguien que, a mi juicio, es la persona o el docente que más trabajó dentro de la provincia y dentro de la universidad y desde la universidad para con la provincia, que es el profesor Horas. Y él, creo que la labor tan creativa y tan intensa de Horas hizo que la universidad se metiera un poquito más en el seno de la comunidad. Ajá. Con sus trabajos de índole técnica, con sus trabajos sobre psicología, sí, bueno, etcétera. A él y a su esposa se le deben, por ejemplo, los gabinetes psicopedagógicos. Ahora se le debe también todos los distintos institutos para trabajar con los detenidos, con los presos. En un momento inclusive trabaja, sí, proponiendo estructuras en ese sentido junto con el entonces fiscal Zaffaroni, que estaba acá en Villa Mercedes. Horas inicia cursos para chicos con problemas de salud mental. Inicia también junto cursos para que inicie la educación preprimaria, o sea, el viejo jardín de infantes. Y cuando faltaba un docente en alguna materia, pues ahí aparecía Horas para dar la materia. Realmente los trabajos de investigación de las primeras publicaciones fueron todas cosas empujadas por Horas, que durante muchos años estuvo al frente del Instituto de Investigaciones, primero psicológicas, luego psicopedagógicas. Aparte, Horas es uno de los primeros, de los fundadores de los estudios de psicología en Argentina. Y así ha sido reconocido con importantes premios, ¿no? No sé si estamos teniendo dificultades para salir, indíquenmelo por favor desde estudios. Si estás teniendo dificultades para salir, por ahí no lo escucho bien a Tochi. No, pero sale bien. Quiero saber si está saliendo bien la... Sale bien. Tochi, ¿y qué aspecto te parece significativo mencionar del libro, que es muy amplio, son más de 500 páginas? ¿Qué hecho te parece significativo destacar de toda esa historia que has estudiado de la Universidad de Cuyo? Creo que aquí en San Luis destacar un poco, porque es desconocido el tema. La creación de la Universidad Nacional de Cuyo fue en su mayoría una gestión de los estudiantes secundarios de la época, principalmente de Mendoza. Fue creada en el 39, pero los estudiantes secundarios en 1921 comenzaron a reclamar la universidad. En 1910 hubo un pequeño artículo periodístico de un anuncio del entonces gobernador de Mendoza, Rufino Ortega, pidiendo la universidad, pero quedó en eso nada más, en una publicación en que se iba a hacer una comisión que nunca más se hizo. Posiblemente pensamos que ha sido por imperio, por empuje de los festejos del centenario del 25 de mayo. Pero en 1921 se hace el primer Congreso Estudiantil Secundario de Cuyo y piden una universidad. Y cuando piden esa universidad en el 21, piden una facultad veterinaria para Villa Mercedes. 1921, Villa Mercedes recién va a tener estudios universitarios en el 74 cuando se crea la Universidad de San Luis. Entonces, y ahí quedó más o menos, se perdió ese impulso de los estudiantes en el 21, y en el 28 reaparece desde la hoy escuela Vicente Zapata, que fue realmente una escuela muy combativa, muy luchadora en aquellos años, y aparece dentro de todos los estudiantes de allí un estudiante que va a liderar durante muchos años esta búsqueda, que es el luego contador Oscar Sabés. Y ellos estuvieron aquí en el 28, se hizo un acto, estuvieron en el Colegio Nacional, y ahí descendientes de este señor Sabés me pasaron 2 fotos de 1928, cuando se funda aquí
la Federación de Estudiantes Secundarios de San Luis, y estuvieron con el gobernador en ese momento. Luego este señor Sabés y otros dos muchachos que lo acompañaban, durante más de 10 o 14 años estuvieron sacando un periódico, Acción Estudiantil, planteando la Universidad de Cuyo permanente, sistemáticamente, cansadoramente. Lograron incluso que Ricardo Rojas, que en aquel momento era considerado un maestro de la juventud, fue el rector de la UBA, les hiciera un proyecto de ley para llevarse. Y ese proyecto de ley fue presentado por Coromina Segura, que era el diputado nacional por Mendoza, en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados. Nunca se logró aprobar. Ahora, y Coromina Segundo, siendo demócrata del Partido Conservador, presentó el mismo proyecto de Rojas, dirigente radical, diciendo que eran proyectos de Rojas, si no había tanta grieta en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? En el 38-39, el empuje de los estudiantes los retoma en la conducción del Partido Demócrata de Mendoza y encuentra la vuelta política para crearlo, para crear la universidad, que no se crea por ley, se crea por decreto, porque no daban aparentemente los votos para sacar la ley. Entonces, pero lamentablemente, a mi juicio, ¿no reconocen allí la gesta de los estudiantes? Cuando se firma el acta, no les reconocen. No se dice nada. Cuando se firma en marzo del 39, se firma el acta de fundación de la universidad, nadie reconoce a los estudiantes. Y la última firma que aparece en el acta de fundación de la universidad, Oscar Sabés. Es decir, yo me emocionaba pensando qué sería de ese hombre que después de tantas luchas, y habló con 3 presidentes, ¿sabes?, pidiendo esto. Habló con Irigoyen, habló con Uriburu, que lo desloca, y luego habla con Justo, pidiendo la universidad. Habló con gobernadores, habló con todo el mundo. Yo me imaginaba la emoción que tendría ese hombre, pese a que no lo reconocieron en ese momento, que estaba aquello por lo que había logrado. Y cuando empiezan las clases en la Universidad de Cuyo, el 16 de agosto, que es el día de la Universidad Nacional de Cuyo, la clase inaugural la da Ricardo Rojas, y él sí le agradece y le reconoce la gesta a los estudiantes. Y acá en Luis, entonces, la actividad universitaria no surge como una demanda de la sociedad puntana, sino que viene como una extensión de actividad desde Mendoza. Claro, viene desde Mendoza, que le reconocen siempre a San Luis una facultad de humanidades o de pedagogía, de distintos nombres, y recién San Luis se preocupa, se moviliza en el 38, un poco tardíamente, bueno, porque quizás esa poca movilidad puede entenderse, puede justificar el hecho de que cuando se crea la universidad en el 39, a San Luis no le dan nada. A Mendoza, a San Juan, le dan escuelas que dependen de una facultad de Mendoza. Mendoza tiene varias facultades y San Luis solamente la incorporación de la escuela normal. Entonces, allí se desata otra movilización intensa que fue capitaneada por el Rotary Club y un periódico nuevo, El Heraldo, que salió en aquellos años, dirigido por Constancio Vigil y con la pluma también de Sosa Loyola. Ellos fueron los que hicieron una intensa movilidad, inclusive llegaron a adhesiones de los Rotary Club de varios países vecinos nuestros pidiendo eso. Pero en el año 39 San Luis no tuvo nada. Recién en el 40 se crea el Instituto Nacional del Profesorado, con los profesorados de Matemática y Física y de Química y Merciología. Y ahí empieza en el 40, se empiezan las clases en mayo del 40, empieza la actividad estrictamente universitaria en la provincia de San Luis. Y el hecho de la creación de la Universidad Nacional de San Luis es la última pregunta que te puedo hacer porque se me agotó el tiempo. El hecho de la creación de la Universidad Nacional de San Luis supone, digamos, algún hecho muy significativo en la vida
de las personas que venían con todo el impulso de la Universidad de Cuyo? ¿Hay algún tipo de quiebre más allá de que obviamente nace una nueva institución? Quiero saber qué pasó con todos aquellos que venían ya trabajando en la Universidad de Cuyo. Bueno, hubo posiciones encontradas, ¿no? Algunos, al principio no se quería salirse de acá. Inclusive Genaro Neme, que era era uno de los dos decanos que había en esa época acá, y el otro era Lagia, pero Neme conducía mucho, tenía una notable influencia, estaban en contra de abrirse de Cuyo. Hasta que pasa que un tiempito antes habían creado la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de La Pampa, pero sobre todo la de Río Cuarto, y se llevó a casi 20 docentes jóvenes de San Luis con cargos mejores allá. Y entonces Neme dice, en la reunión del Consejo Superior, nosotros tenemos un presupuesto muy escaso, muy bajo, y entonces no podemos hacer que esta gente que merece crecer profesionalmente, defenderlo y se los lleva allá. Entonces, ahora queremos la Universidad Nacional de San Luis. Y eso fue muy empujado desde Villa Mercedes, porque quizás fue un error de Cuyo de no poner nunca nada en Villa Mercedes, pese a todos los reclamos que había en Mercedes. Entonces, la gente de Villa Mercedes peleó mucho, empujó mucho por esto, se relacionó con la Universidad de Río Cuarto, pero claro, Río Cuarto se estaba organizando y no podía abrirse a otra provincia antes de organizarse y afianzarse en su propia sede. Hubo también intento de una privada de Río Cuarto, pero al final fue absorbida por la Universidad de Río Cuarto y Mercedes seguía reclamando. Y bueno, luego se suma, apoya a esa gestión el doctor Vivas, que era el interventor de la última etapa de la dictadura de aquella época, apoyando las gestiones de Villa Mercedes. Entonces, la gente de la Universidad de San Luis se sumó a eso un poco tardíamente. Como fue muy tardío también la propuesta que hizo el rectorado de Cuyo para atender los reclamos de San Luis, de Villa Mercedes y hasta de San Rafael, de crecer un poquito más, hizo una propuesta interesante, pero muy tardía y sin ninguna posibilidad de decir de dónde iban a sacar los fondos para eso. Entonces finalmente se terminó aceptando la creación de la Universidad de San Luis, inclusive, como dijo Neme en ese momento, con algún dolor, porque nos estamos abriendo de nuestra madre. Tochi Moreno, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias Muchas vos, gracias. Y te felicitamos por el libro. El libro se llama La Universidad Nacional de Cuyo en San Luis, 1939-1973. Es de acceso libre. Hay que entrar a la página de la nueva editorial universitaria para poderlo bajar. Bueno, de manera tal que Luis Alberto Tochi Moreno estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en la universidad. Y Mario, nosotros nos vamos. Quería nos sumar vamos a ahí, reencontrar Mario. en este mismo punto del... Sí, perdón Mario, que te quería sumar ahí porque está Silvina Chávez, nos estaba escuchando la nota con Tochi Moreno y el canal web de la universidad también está preparando un trabajo que se llama Memoria Habitada, que es justamente habla del surgimiento y creación también de la Universidad Nacional de San Luis y el proceso de separación de la Universidad Nacional de Cuyo, destacando el proceso de lucha estudiantil y los postulados que realizó en su momento Mauricio López como constitutivos de la universidad. Un trabajo que está realizando el canal web con el Archivo Histórico de la Universidad y el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas, que suma también a este libro que ha realizado Tochi Moreno. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el aporte. Bueno, nos vamos. Será hasta el lunes. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana y les agradezco a todos en lo personal, bueno, tanto saludo que hemos recibido ayer. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchas